Positivismo en México. El positivismo en México llegó durante la República Restaurada. Fue muy aceptada debido a que hubo una relación entre esta filosofía y la situación que presentaba en México en esa época. Por lo consiguiente, el positivismo se aplicó al sistema educativo y a legitimar al porfiriato. En sí, el positivismo es una doctrina universal surgida en Europa que buscaba una sociedad monolítica y una cultura en la sociedad. Pero al surgimiento de una crisis se enfocó en la ciencia natural humana y por consiguiente se volvió científica, con lo cual dio origen al positivismo XV, representado por John Stuart Mill y Auguste Comte. Auguste Comte se fue hacia la ciencia positiva, en el cual tenía la ley universal y la ley de los estadios, el cual se dividía en tres estadios: la teológica, que en sí se divide en lo ficticio y mitológico. Después tenemos el segundo estadio, que es el metafísico, que en sí es lo especulativo. Y por último, el tercer estadio es el positivo, que en sí se hace referencia a la ciencia. Una frase del positivismo es: no hay progreso sin orden, ni orden sin progreso. En el cual tenemos a Comte, que se enfocaba hacia el orden como lo principal hacia el positivismo, y decía que el liberalismo era algo malo, ya que originaba el espíritu negativo. Su principal frase era libertad, igualdad y fraternidad. Después tenemos a Gabino Barreda, que se enfocó más al catolicismo y veía el liberalismo como algo bueno, ya que este daba origen al espíritu positivo. La principal frase de Gabino Barreda fue amor, orden y progreso. Continuamos con la segunda parte del positivismo en México, en donde comienza con la publicación en el periódico Libertad del manifiesto del candidato a gobernador por San Luis Potosí, Pedro Díez Gutiérrez, en donde este personaje con esta publicación dará comienzo a la Escuela Científica Política de México. Y en este manifiesto que publicó en el periódico La Libertad, decía una tesis en donde mencionaba la necesidad de conocer las leyes naturales y sus relaciones para así poder establecer las condiciones de orden adecuadas al desarrollo de la sociedad. Después, el periódico La Libertad dejó de publicarse y entonces se regresó al texto original de la Constitución de 1857, en donde promulgaba la reelección indefinida y sin cortapisa. Y eso fue porque era necesario justificar una vez más la reelección de Porfirio Díaz. Con este fin, se creó un nuevo partido político, Unión Liberal, en el cual estaban los antiguos redactores de La Libertad. Justo Sierra fue uno de los principales integrantes de este partido. En el manifiesto, Sierra sostenía la vieja tesis de que es necesario reforzar el orden para obtener la libertad. Esos planteamientos fueron el origen de que el partido fuera llamado popularmente como Partido de los Científicos o Científicos, como les llamaría la clase media. En estas ideas se ponía de manifiesto que la libertad que se deseaba era la libertad para alcanzar las mejores condiciones económicas y el orden político. Una libertad que solo beneficiaría a quienes poseían bienes que podían ser acrecentados. Después, el positivismo se adaptó al spenceriano, en donde tenía como manifiesto que a uno le correspondía mandar y otros deberían obedecer. Esta aplicación del evolucionismo y de la selección natural llevó al grupo en el poder a conclusiones extremas,
como las que afirmaba que los indígenas mexicanos se debatían en la pobreza, la ignorancia y las enfermedades. Estaban en franco proceso de extinción, debido a su inferioridad natural y a su falta de capacidad intelectual, y por lo tanto se querían eliminar. La filosofía positiva envejeció, ya que ya había alcanzado los fines perseguidos. La teoría se convirtió en algo muerto. Ya no existía nada que solucionar. Todo había sido resuelto por el método, como lo enseñó Gabino Barreda. Porfirio Parra, discípulo de Barreda, se convirtió en un repetidor en su tratado de lógica, donde se mostraba que, con excepción de los positivistas, todos los filósofos llevaban en la frente el estigma oscuro del sofisma. Con esto, la nueva generación comienza a dudar y se hizo un cambio del optimismo por el escepticismo. Entonces el positivismo mexicano entró en crisis y surgieron nuevas filosofías. El Ateneo de la Juventud de la Revolución Maderista fueron los golpes que terminaron con la filosofía positiva.